Jóvenes, ¿me escuchan bien? Buenas noches, doctor. Sí, se escucha bien. Perfecto. ¿Cuánto vemos? 34. Bueno, van a ir ingresando entonces, poco a poco los compañeros. Hoy vamos a ver el tema para el tercer parcial. ¿Ya? Vamos a comenzar con el tema de tráquea. ¿Ya? Este es un tema corto, es bien cortito, pero vamos a ver algunas enfermedades quirúrgicas, más del área quirúrgica que se presenta a nivel de la tráquea. Vamos a empezar diciendo relativamente que la longitud de la tráquea varía de acuerdo a los anillos traqueales que tiene. Los anillos traqueales varían. Algunos tienen 18, otros 22. ¿Ya? Pero teóricamente ustedes ya lo saben con exactitud el tema de anatomía. Solamente recalcarles de que la importancia de los anillos traqueales que tienen en forma de C, con la parte posterior ausente, lo que permite poder alojar a lo que es el esófago y que tenga cierto compliance para cuando ingresen los alimentos, no obstaculice con la, pueda obstacularizar con lo que es la tráquea. ¿Ya? Muy importante el tema de la laringe y los anillos traqueales. ¿Cuándo comienza a aumentar el tema de lesiones a nivel laringotraqueal? Justamente cuando aparecen estos aparatos. ¿Ya? Estos son máquinas de respiración artificial, muy utilizadas en la terapia intensiva. Son uno de los grandes avances que tiene la medicina para el soporte crítico de los pacientes, sobre todo aún en este tipo de pandemias que hay afección del tracto respiratorio. Prácticamente esta máquina mantiene vivo a un paciente que tiene insuficiencia respiratoria. Entonces, vamos a comenzar a ver unas lesiones que aparecen a nivel laringotraqueales justamente por la intubación prolongada del paciente conectado a máquina respirador y también lesiones post la traqueostomía. ¿Ya? ¿Cómo pueden ser estas lesiones? ¿Cómo se lastima la laringe y la tráquea? Puede ser por lesiones inflamatorias, necróticas y cicatrizantes. Normalmente van en ese orden. ¿Ya? Primero hay una inflamación. Si no manejamos bien el tubo orotraqueal o la cánula de traqueostomía, esto puede producir una necrosis de esa partecita que está siendo inflamada, y posterior a la necrosis viene y aparece un tejido cicatrizado. ¿Ya? Viene en ese orden: inflamación, necrosis y cicatrización. Comencemos por la intubación prolongada. ¿Qué pasa con el paciente que está intubado mucho tiempo? ¿Ya? Quiero mostrarle esto. Este es la cánula orotraqueal. ¿Qué quiere decir orotraqueal? Que va por la boca hasta la tráquea. Miren, tiene una longitud considerable, aproximadamente tiene entre 25 centímetros la cánula para adulto. Lo característico es que en la punta tiene un globito
que se insufla, ¿ya? Este globito tiene que estar, esta porción de esta cánula tiene que estar a nivel traqueal, ¿ya? Entonces, una vez entramos, pasamos las cuerdas bucales, en la tráquea este globito se insufla, ¿ya? ¿Para qué? Para hacer un cierre hermético de la tráquea, ¿ya? Para que alrededor de este no haya fuga de aire, ¿ya? Entonces, vamos a ver por qué se producen las lesiones. Miren cómo es tan largo, es medio curvo, cualquiera de estas partes puede estar en contacto con la tráquea o la laringe y producir lesión, ¿ya? Entonces, imagínense, intubación prolongada. ¿Cuándo hablamos de una intubación prolongada? Hablamos cuando el paciente está por encima de los 7 días, ¿ya? Normalmente un tubo orotraqueal se lo puede mantener entre 7 a 10 días. Lo ideal es máximo 10 días. Algunos autores dicen que puede estar hasta 14, 21 días, pero estar con esa cánula orotraqueal bastante tiempo puede producir lesión. ¿Cuáles lesiones? Inflamatoria, necrótica y posterior cicatriz. Entonces, ¿qué pasa con ese paciente que está intubado por mucho tiempo? Puede producirse lesiones. ¿Lesiones por qué? Porque hay movimientos deglutorios. Aunque el paciente esté sedado y todo, hay movimientos de deglución. Esto va a permitir de que pueda producir erosiones en los lugares de contacto de la cánula. ¿Qué otro mecanismo influye en la intubación prolongada para poder producir este tipo de lesión? La presión ejercida por el tubo a nivel de cricoides y tráquea. No se olviden que es un tubo que tiene no es recto, ¿ya? Cierta curvatura tiene. Entonces, cualquiera de estos puntos puede tener apoyo en la laringe o en la tráquea, ¿ya? Y el tercer y más importante lesión que produce esta cánula por intubación prolongada es el manguito insuflable, ¿ya? Ya que este globito, si inflamos mucho y ejerce mucha presión sobre la mucosa de la tráquea, va a llegar a disminuir la irrigación de la mucosa traqueal. Y si lo dejamos mucho tiempo, también puede producir necrosis. Pablo Montaño. ¿Está Pablo Montaño? Bueno, Sí, doctor. bueno. Doctor, Te pregunto, sí. ¿qué tiempo se puede dejar insuflado ese globito de la tráquea? ¿Tú cuánto tiempo crees que se puede mantener insuflado? No sé, doctor. Este globito de aquí. No sé, ¿Alguien doctor. sabe? No se olviden que las lesiones vienen por movimiento del glutorio del paciente, por la presión que hay del tubo en las estructuras de la tráquea, y el otro es por el globito insuflable, ¿no? Pues este globito hay que tener mucho cuidado. Y aquí va la recomendación principal de la clase, ¿ya? Obviamente ustedes esto todo tienen que saberlo, leerlo del libro para su examen. Pero para la parte práctica, cuando vean un paciente que esté en terapia, no sabemos al final dónde vamos a terminar. Ya peor con esta pandemia que hay. De repente tengamos que colaborar en la terapia intensiva
Y tenemos que tener cuidado con el manejo de este tubo orotraqueal. Primero, que esté bien fijadito, ¿ya? De que no se mueva. Segundo, este globito insuflable no tiene que estar muy insuflado, ¿ya? Acá en su extremo proximal, aquí, donde se mete el aire, se siente con el tacto la presión que hay acá. Mientras más durito aquí, es igual acá. Entonces, cuando insuflamos este globito, tenemos que estar variando ya la cantidad de aire cada 2 horas. Ya insuflamos, mantenemos buena presión y le damos un poquito de descanso, sacando un poquito de aire, ya para dejarlo más blandito, justamente para no producir lesiones a nivel traqueal. Ya tengamos mucho cuidado. No lo insuflen y lo dejan al paciente así y se olvidan del paciente. ¿Ya? Normalmente estos son manejos de enfermería, ¿ya? Pero hay que decirle a la enfermera, a veces no saben y hay que enseñarles. Tengan mucho cuidado con el manejo de este globito insuflable, ¿ya? Entonces, lesiones por intubación prolongada, movimiento respiratorio, de glutorios, perdón, por la presión del tubo y por el manguito insuflable, ¿ya? Y la lesión que se produce por traqueostomía es la misma, ¿ya? Pero aquí influye mucho el procedimiento quirúrgico, ¿ya? La traqueostomía, miren la diferencia que hay del tubo de traqueostomía con el tubo orotraqueal. Es mucho más cortito, ¿ya? Es mucho más cortito, entonces no hay mucho donde pueda apoyarse para producir lesión. Mientras esté el paciente conectado a máquina, tiene que tener su globito insuflable. Por eso hay que tener los mismos cuidados, ¿ya? De que no tenga mucha presión. Por aquí se mete el aire para poder inflar el globito. Por aquí se mete con una jeringa, con unos 4 ml suficiente de airecito para que insufle y no quede muy tenso. ¿Ya? ¿Qué ventaja tiene? Que es corto, no hay mucho espacio muerto, permite fácilmente poder aspirar las secreciones, no como aquí, que se puede acumular las secreciones en todo este trayecto. En cambio, aquí es mucho más fácil poder limpiar, ¿ya? Entonces, son los cuidados que hay que tener en una traqueostomía. Es mucho mejor, sí, es mucho mejor. Este es el segundo paso que continúa a la intubación prolongada. Vemos que el paciente va a estar con intubación prolongada 7, 10 días o tal vez más. Lo mejor es hacer una traqueostomía, ¿ya? Por ejemplo, viene un paciente con un TEC grave, lo entran a operar y dicen, no, este paciente está para largo, va a estar intubado tal vez un mes. Entonces, hacemos la traqueostomía para que pueda facilitar al paciente y de cierta forma poder evitar estos 2 primeros pasos que producen lesión a nivel traqueal, que son los movimientos de glutorio. Porque imagínense, estando ya con traqueostomía, por más que tenga movimientos de glutorio del paciente, no va a afectar en nada. Y como es corto, no va a poder ejercer mucha presión. Solamente hay que tener cuidado con el globito insuflado, ¿ya? Entonces, la traqueostomía es el segundo paso cuando hay un paciente con intubación prolongada. De 7 a 10 días puede estar el paciente con un tubo. Si va a estar más de esos días, es mejor pensar en hacer una traqueostomía. ¿Qué síntomas aparecen cuando ya hay una complicación post-intubación? Ya sea por lesión hecha por una intubación prolongada o por
un mal manejo de la traqueostomía. Con el tiempo después, póngase que el paciente sale de terapia intensiva, recupera, pero aparece después con disnea de esfuerzo. Le cuesta meter aire. Tiene tos, se escucha un estridor, se escucha un sonido al respirar, ¿ya? Y el paciente aparece con neumonía, ¿ya? Este es el síntoma que presenta un paciente cuando tiene un problema post-intubación orotraqueal o post-traqueostomía. Entonces, este paciente que tiene esa dificultad para respirar, tenemos que hacer un diagnóstico por imagen. La radiografía no sirve para nada. Tenemos que hacer una tomografía, ¿ya? Una tomografía es muy bien, excelente, nos permite ver el sitio de la obstrucción, ¿ya? Porque no se olviden, si se produce necrosis, va a aparecer un tejido cicatrizado. El inconveniente de la tráquea es que su cicatriz, si crece dentro de su luz, va a obstruir el lumen y va a aparecer dificultad respiratoria, ¿ya? ¿Qué otro método diagnóstico tenemos? Tenemos la endoscopía diagnóstica y la endoscopía terapéutica. Esa es la ventaja de la endoscopía. Te hace el diagnóstico, pero también al mismo tiempo te puede servir para hacer algún procedimiento que pueda resolverle al paciente su problema. Y también hay los exámenes funcionales, como es la espirometría. Primero, hacemos una endoscopía, ¿ya? Aquí estamos viendo la endoscopía. Estas son las paredes traqueales. Y aquí vemos la cicatriz, ¿ya? La cicatriz que ha crecido mucho. Y este es el lumen que tiene el paciente para poder respirar. Imagínense cómo está respirando por una bombilla, ¿ya? Muy dificultoso. Y esto es por un mal manejo del tubo orotraqueal en un paciente intubado, ¿ya? Posiblemente haya sido porque la hayan hecho un mal manejo de lo que es el globito insuflado. No se olviden la ventaja de la endoscopía, que es diagnóstica. Aquí está, te dice, hay una obstrucción, ¿ya? Con más de 2/3 del lobo. Y la ventaja también es que nos permite poder hacer dilataciones. Meten una sondita por aquí, inflan el globito, entonces toda esta cicatriz la deshace, ¿ya? Y permite poder recuperar mayor lumen para que ese paciente pueda respirar. Otro de los estudios que mencionamos es la tomografía, ¿ya? Entonces, a través de la tomografía vamos a poder ver bien lo que es la tráquea y poder ver si hay algún tipo de obstrucción, ¿ya? La radiografía, le vuelvo a repetir, prácticamente no sirve en este caso. Son uno de los pocos casos en tórax la cual no sirve la radiografía. Y otro examen que es la espirometría, que es tipo funcional para ver qué volúmenes de aire está moviendo el paciente con cada inspiración y expiración. ¿Qué tratamiento podemos hacer en un paciente que tiene ya complicaciones por la intubación prolongada? El aspecto fundamental, y va orientada a la clase, es la prevención. Hagan un buen manejo, ¿ya? Hagan un buen manejo de lo que es la cánula orotraqueal, paciente Doctor, intubado. ¿Sí? doctor, buenas noches. Disculpe, si yo hago un buen manejo, como usted lo está mencionando, ¿quiere decir que la probabilidad de que mi paciente sufra alguna lesión es nula? O sea, ¿me favorece Sí, hartísimo eso? claro que sí, ¿no? Si ustedes manejan bien, el paciente no va a tener ninguna secuela, ¿ya? No se olviden,
Este es el paso. Por tener el tubito, todo eso, puede haber una inflamación, sí. Pero si tenemos los cuidados, no va a progresar a una necrosis. Y si no hay necrosis, no va a haber tejido cicatrizal. ¿Ya? Este tejido cicatrizal de aquí no va a haber, por ello no va a haber una obstrucción traqueal. ¿Ya? Entonces, tengamos mucho cuidado en el manejo del paciente. Y si el paciente vemos que va a estar más de 10 días intubado, hay pacientes que se tiran en terapia intensiva, han escuchado ustedes, 1 mes, 2 meses conectado a máquina. Entonces, esos pacientes hagámosle una traqueostomía precoz. Ya no esperemos los 7, 10 días, podemos hacerlo antes, pero si el paciente, pese que creemos que no iba a estar mucho tiempo, no tienen que pasarse de los 10 días. ¿Ya? Muy bien. Ya, digamos que viene el paciente así, viene con dificultad para respirar, para meter aire, mete aire, se escucha un estridor, un sonido, como si tuviera algo atorado, ¿ya? Y tiene el antecedente de que estuvo en terapia intensiva. Entonces nosotros sospechamos que hay una lesión post-intubación. Si es así, podemos hacer la endoscopía y tratar de dilatarlo, ¿ya? Poder dilatar esto. ¿Cuál es el inconveniente? En tráquea, la cicatrización es muy mal, como ningún otro tejido en el cuerpo. Siempre va a tender a hacer nuevamente la cicatrización dentro de la. ¿Qué quiero decirle con esto? De que el tratamiento con la endoscopía es momentáneo. Este paciente sí o sí va a necesitar una intervención quirúrgica para su restauración. ¿Ya? Entonces, si estamos pensando que ya hay un tejido cicatrizal que está obstruyendo, si es que hay alguna infección pulmonar, una neumonía o algo, acudimos a la endoscopía, hacemos las dilataciones de esa fibrosis, de ese tejido cicatrizal, hasta controlar la infección. ¿Ya? Pero si no está con ningún tipo de infección, hacemos el procedimiento quirúrgico. ¿Ya? El procedimiento quirúrgico, ¿en qué consiste? Consiste en resecar el anillo o los anillos traqueales afectados. Retirando esos anillos traqueales, lo volvemos a unir en forma término-terminal. ¿Qué quiere decir eso? Con el extremo proximal con el extremo distal. ¿Ya? Eso quiere decir término-terminal. Aquí vemos una obstrucción, ya una estenosis traqueal. Entonces, hemos dicho que el procedimiento de elección es resección de los anillos traqueales comprometidos y la unión terminal, esta es la porción proximal, terminal, esta boquita con la parte terminal del segmento distal. ¿Ya? Lo unimos así. Estas son variantes cuando ya es mucho anillos traqueales. Esta es una anastomosis, mire, lateral, ¿ya? Porque son las partes laterales de la tráquea. En cambio acá tenemos que unir la parte terminal de ambos extremos. En cambio aquí es lateral. ¿Ya? No se vayan a confundir. ¿Qué pasa si es mucho, muy grande la resección y no da para poder unirlo? Tenemos que utilizar prótesis. En este caso son tubos de Silastic, ¿ya? Que es mucho más complejo, pero también hay opciones para poder reparar. ¿Qué complicaciones puede haber por la cirugía y todo eso? ¿Ya? Si queda con mucha tensión o ponemos alguna prótesis, puede ser que esa prótesis quede apoyado sobre el tronco brachiocefálico y pueda producir lesiones. Ya puede erosionar y producir
lesiones con sangrado del tronco mesencefálico. Puede producirse también una infección del mediastino. Se puede volver a reestenosar. Ya no se olviden, el tejido en la tráquea es muy delicado. Hay que tener mucho cuidado. Puede aparecer reestenosis. Podemos devitalizar los anillos traqueales, o por último, puede aparecer una fístula. ¿Qué quiere decir fístula? Una comunicación de la tráquea con el esófago. Es mucho más complejo. ¿Qué quiere decir esto? El paciente toma agua y lo está botando por la tráquea. ¿Ya? Aparecen fístulas, justamente por la sutura. Pero todo esto hay que informarle al paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente. ¿Ya? Es muy importante informarle de que puede pasar todas estas cosas. Obviamente que se va a hacer todo lo posible porque no pase, pero son cosas que puede sucederle por el procedimiento quirúrgico. Pero no le queda otra, si no, no va a poder respirar el paciente. Pregunta sobre las lesiones traqueales jóvenes por intubación prolongada y traqueostomía. ¿A alguien le ha quedado alguna duda? Bueno, creo que no. Ya, entonces, recomendación, si alguien está rotando por terapia o toca estar en terapia colaborando, tengan mucho cuidado del manejo. Ya, no se olviden, porque después aparecen las complicaciones y como han visto, hacer un procedimiento quirúrgico es bien tedioso para el paciente, ¿ya? Porque no puede respirar, siente que se ahoga y pueden aparecer muchas complicaciones postquirúrgicas, ¿ya? Muy bien, pasemos ahora a las lesiones laringes. ¿Qué lesiones pueden aparecer en la laringe? Pueden aparecer algunos tipos de granulomas y estenosis subglótica, ¿ya? Pueden también aparecer algunas lesiones infecciosas, como son por tuberculosis, por algunos hongos, como son las paracoccidiomicosis, ¿ya? Pero con tratamientos específicos va muy bien y se puede tener también opción para, si no remite la parte quirúrgica. En las lesiones laringias, es muy importante decirle que cuando aparecen ya los granulomas y estenosis subglóticas, hay que utilizar prótesis, ¿ya? Cuando se utilizan prótesis, se puede utilizar la técnica de Pearson, ¿ya? Hay moldes ya hechos que se amoldan a la laringe, se coloca y se puede retirar dentro de 4 meses, ¿ya? Cuando son lesiones laringias por arma blanca o arma de fuego, hay que reconstruirlo solamente, ¿ya? Pero cuando aparecen los granulomas, y hay que hacer la extirpación, o hay estenosis subglóticas y hay que hacer la extirpación, no hay tejido como reformarla nuevamente la laringe. Entonces tenemos que utilizar algún tipo de molde laringe, ¿ya? Vamos a ver algunos tipos de tumores traqueales y con esto termina el tema de la tráquea. Ya es un tema bien cortito. ¿Qué tumores pueden aparecer en la tráquea? ¿Ya? Pueden ser primitivos o secundarios. Como explicamos la anterior vez, primitivos o primarios son los que se forman en la propia tráquea y los secundarios son los que vienen de tejidos vecinos o por metástasis. ¿Ya? Dentro de los tumores primitivos hay una clasificación según el origen, ¿ya? Si viene del epitelio de revestimiento, del epitelio de glándulas anexas, del mesénquima, del cartílago, de células neuroendógenas.
No es mi intención, como le digo, cuando son problemas de cáncer, que se aprendan todo lo que es cáncer. Vamos a ver lo más importante, ¿ya? Vamos a ver dos tipos, el carcinoma epidermoide y el adenoquístico. ¿Por qué? Si nosotros aprendemos el carcinoma epidermoide y el adenoquísticos, vamos a dominar el 90% de las lesiones tumorales a nivel de tráquea, ¿ya? En cambio, si nos dedicamos a estudiar cada uno de los otros, vamos a perder el tiempo, que no es mi intención, y que solamente representan el 10%. En cambio, sabiendo el epidermoide y el adenoquístico, poder identificarlos, quedo más que satisfecho, ¿ya? ¿Qué diferencia hay entre el epidermoide y el adenoquístico? El carcinoma epidermoide puede aparecer como una lesión única o difusa, ¿ya? Cerca de 2/3 de estas metástasis se presentan a mediastino. En cambio, el adenoquístico es menos agresivo, ¿ya? A veces crece hacia la luz, ¿ya? Es muy importante recalcarle que es muy importante poder hacer un diagnóstico temprano en estos dos tipos de enfermedades tumorales. ¿Qué clínica estos dos tumores? El epidermoide, dijimos, no se olviden, el epidermoide es un poco más agresivo, presenta hemoptisis y tos, ¿ya? Pero lo característico es la hemoptisis. En cambio, el adenoquístico se presenta con tos, pero con disnea y sibilancia, ¿ya? No presenta hemoptisis. Entonces, si el paciente viene refiriendo hemoptisis, hay que pensar en un carcinoma epidermoide. ¿Qué examen de gabinete podemos pedir para poder intentar diagnosticar estos dos tipos de tumores? Tomografía, endoscopía y la espirometría, ¿ya? Lo mismo que vimos que se utiliza para cuando hay lesiones tráqueas. La radiografía no sirve, ¿ya? Podemos utilizar la tomografía para poder estadificar en qué estado está. La endoscopía es de mucha importancia en estos casos porque nos permite observarlo. Y aparte de observarlo, nos permite tomar un poco de biopsia para poder mandar al patólogo y definir qué tipo de cáncer traqueal es. Aquí estamos viendo a nivel de las cuerdas bucales, aquí hay un granuloma, ya, este es en forma bilateral. Miren, esta lesión única, difusa, ¿ya? Esa es la característica que tiene el epidermoide, ¿ya? Es difusa, bien infiltrada, y por eso cuando el paciente tose sale con sangre. En cambio, el adenoquístico crece, pero más a veces disminuye la luz de la tráquea, pero no. Entonces, Doctor, no se lo escucha, disculpe. muy si hay invasión de tejido. No se lo escuchó, doctor, entrecortado todo. Se fue su audio, doctor. Ya, y ahora, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ahorita sí se escucha bien. Cortado. Sí, doctor, se escuchó, se escucha. Ya. Regreso nuevamente. ¿Ya? Cuando hay lesión única, difusa, con ulceraciones, así se ve en la endoscopía un carcinoma epidermoide, ¿ya? Por eso es cuando tose el paciente sale con sangre. En cambio, el adenoquístico
está como que más rara vez crece la luz y está bien protegido, ¿ya? Por eso el paciente solamente refiere dificultad para respirar, tos, pero no presenta ningún tipo de sangrado, ¿ya? Importante hacer una tomografía para ver si es que hay invasión de tejidos vecinos, y lo principal, como están viendo aquí en las imágenes, es la endoscopia, porque a simple vista nos puede dar un margen de diferencia si es adenoquístico o si es epidermoide. Tratamiento. El tratamiento se basa principalmente en la extirpación, ¿ya? Y, ¿por qué? Porque utilizar radioterapia y quimioterapia es muy poco útil en este tipo de casos, ¿ya? Entonces tenemos que extirpar, ¿ya? En el adenoquístico, cuando utilizamos el adenoquístico, a veces por lo que es más crece hacia la pared, a veces es difícil dejar un poco de bordes libres, ¿ya? Por lo cual se puede utilizar en estos un poco de radioterapia. En cambio, el epidermoide sí hay que tratar de sacarlo totalmente. Pero si vemos la tomografía que ya está muy avanzado, es irresecable, el tratamiento netamente es paliativo. Muy bien, jóvenes, hemos terminado el tema de tráquea. Es un tema bien cortito, ¿ya? Pero importante, ¿ya? No se olviden manejar muy bien los pacientes intubados, tengan mucho cuidado. Y en los pacientes de cáncer, si cuando sospechen algo, que sepan estos dos tipos, ¿ya? El epidermoide y el adenoquístico, prácticamente van a englobar el 90% de las lesiones traqueales. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Quedó claro? Fue claro, doctor. Sí, doctor. Muy bien, jóvenes. Entonces, yo voy a coordinar con su representante de curso para ya ir planificando las prácticas, ¿ya? Ir planificando la práctica. Vaya su micrófono, compañero Daniel. Ya, entonces, coordino con su representante para poder ya hacer las maquetas y podamos hacer las prácticas aprovechando de que ya ha bajado el COVID, la ola de COVID, ¿ya? Ok, doctor. Está bien. Listo. Nos vemos, joven. Hasta luego, Gracias, doctor. Una buena noche. Chao, doctor. Gracias.